Miércoles 24 de enero del 2024, bienvenidos amigos a la emisión al mediodía de Noticias 7. Gracias por sintonizarnos. Los invitamos también para que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales del telegrafo.com.es, ecuadortv.es, además en el dial de Pública FM. Bienvenidos a quienes nos escuchan a escala nacional. Aquí iniciamos. Iniciamos contándoles que el presidente Daniel Noboa se encuentra en España, donde intervino en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2024. El jefe de Estado se encuentra en España, en Madrid, donde forma parte del desarrollo de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024. Son más de 50 emprendedores y empresarios que nos están acompañando en FITUR. Esta es una gran ventana y la mejor oportunidad que tiene nuestro país para poder promocionar lo que el Ecuador verdaderamente es. Como parte de sus actividades en este encuentro mundial, el presidente Daniel Noboa recibió a los reyes de España y juntos recorrieron el stand de Ecuador. Más tarde intervino en la ceremonia de inauguración del encuentro turístico. El turismo es progreso. El turismo le da la opción a muchos de estos jóvenes, que hoy en día son la mayoría del país, a tener una actividad, a tener un emprendimiento, a tener oportunidades de salir adelante y al mismo tiempo demostrarle al mundo y darle a conocer al mundo su amado país. El resultado final va a ser no solo la paz, sino el empleo de estos jóvenes. Va a ser el desarrollo turístico, va a ser el desarrollo industrial, el desarrollo social. Un pueblo que tiene la esperanza, migrantes que tienen la esperanza de que su país está cambiando y que su país va a estar mejor. Como complemento a estas actividades, el jefe de Estado mantuvo varias reuniones con representantes de empresas privadas para captar posibles inversiones en el país. Según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Daniel Noboa sostendrá una audiencia privada con el rey de España, Felipe de Borbón. Tendrá un encuentro con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y una reunión con Sergio Díaz Granados, quien es el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina. La Feria Internacional de Turismo acoge a 152 países con más de 9,000 empresas vinculadas a este sector. El stand de Ecuador expone la variedad gastronómica y cultural de nuestro país, con el objetivo de incrementar en un 10% el arribo de turistas, especialmente españoles y europeos, a nuestro territorio. Javier Ceballos, Noticias 7. Y el toque de queda no regirá más en 160 cantones del país tras la flexibilización de esta medida por parte del primer mandatario. Como si fuese un semáforo, para aplicar el toque de queda en el país se permitirá la libertad de tránsito según un escalafón de 3 niveles que enmarca a los 221 cantones del Ecuador según su grado de inseguridad. En cada uno habrá un horario en específico para restringir o no la movilidad. Estos son: alta, de 24 horas a 5 de la mañana, media, de 2 de la mañana a 5 y baja, sin toque de queda. En cantones de 10 provincias del país la categorización es alta. Estos son Cañar, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas y Sucumbíos. Y algunas ciudades de este grupo son Machala, Esmeraldas, San Lorenzo, Durán, Guayaquil, Milagro, Daule, Quevedo, Vinces, Manta, Puerto Viejo, Quito, Salinas o Lago Agrio. En el nivel medio, en cambio, hay capitales como Cuenca, Azogues, Tulcán, Riobamba o Tena. Mientras que el toque de queda se elimina por completo en lugares como el archipiélago de Galápagos, Guaranda, Loja, Ambato o Sangolquí. Estas medidas están enmarcadas en el decreto ejecutivo número 135 y entran en vigencia desde este martes 23 de enero. A propósito de este tema, el presidente escribió: acabo de firmar el decreto para flexibilizar el toque de queda en todo el país. En 160 cantones se elimina esta restricción. Además, el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, acotó que el presidente solicitó a todas las autoridades de seguridad evaluar y actualizar de manera oportuna este sistema de semaforización. Las demás restricciones del estado de excepción se mantienen a escala nacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Y 2 acuerdos firmados entre Ecuador y Estados Unidos durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso en materia de seguridad ya entraron en vigencia y no necesitarán pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Así lo decidió la Corte Constitucional. Se trata del Estatuto de las Fuerzas y el acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. El primero plantea mecanismos de asistencia entre Estados Unidos y el gobierno de Ecuador con relación a la visita de buques, actividades de cooperación para abordar retos de seguridad compartidos, como el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, terrorismo internacional y otras amenazas. Su artículo 5 plantea la libre movilidad en el territorio ecuatoriano de las aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. El objetivo del segundo, en cambio, es fortalecer la cooperación entre las partes con el fin de prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades marítimas transnacionales ilícitas, es decir, todas aquellas relacionadas con tráfico de drogas, tráfico ilegal de migrantes, transporte peligroso de migrantes, proliferación por mar de armas de destrucción masiva, entre otros. Y el Ministerio de Educación implementó la segunda fase de retorno a la presencialidad. El 70% del sistema educativo volverá a las aulas. Más detalles en la siguiente nota. Más de 3.300 unidades educativas de casi todo el país reabren sus puertas desde este miércoles para que sus alumnos vuelvan a las aulas. La segunda fase de presencialidad contempla que el 70% del sistema educativo retorne tras unos días de acudir a clases desde sus hogares. Esto nos da un total entre la fase 1 y la fase 2 de 11.197 instituciones educativas, 1.866.625 estudiantes y 98.808 docentes. Esta decisión la tomó el Ministerio de Educación luego de los informes de seguridad que avalaban las condiciones óptimas para el regreso a clases presenciales en esos lugares. Sin embargo, hay zonas que aún se mantendrán sin presencialidad. La provincia del Oro, los cantones Orellana y Joya de los Hachas y territorios específicos que se ha identificado en todo el territorio nacional. Es decir, ya no se va a hablar de cantones o provincias con clases virtuales, sino de parroquias específicas, las cuales por seguridad no serán difundidas públicamente. Y al tener estos acuerdos de confidencialidad, obviamente se evita la filtración de información que pueda poner en riesgo, y de hacerlo obviamente tiene consecuencias judiciales. En cuanto a Quito y Guayaquil, el número de establecimientos fiscales municipales o privados que retornan son... En esta fase 2, claramente no es la totalidad del Distrito Metropolitano de Quito. Es decir, mañana arrancan 486 instituciones en el Distrito Metropolitano de Quito, 76 instituciones educativas en el Cantón Guayaquil. Sin embargo, un 58% de estudiantes aún seguirá en sus hogares. Está previsto que el jueves se analice la fase 3, es decir, la incorporación de más unidades educativas a la presencialidad. Cada escuela y colegio se comunicará con su comunidad estudiantil para informar si el retorno en su zona está o no aprobado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento intentará este miércoles definir un informe de consenso para el primer debate del proyecto de ley para financiar el conflicto armado interno mediante el incremento del IVA. Si no hay consenso, el Pleno de la Asamblea realizará el primer debate sobre la base del documento enviado por el Ejecutivo. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, Valentina Centeno, confía en que este órgano parlamentario apruebe en las próximas horas el informe para el primer debate del proyecto de ley para financiar el conflicto interno armado. Como representante del bloque oficialista, puntualizó que ha existido apertura para discutir propuestas como el incremento temporal del IVA o de focalizar los subsidios. Cuestiona las trabas en el trámite de esta iniciativa del Ejecutivo. A mí sí me sorprende que los asambleístas estén oponiéndose al financiamiento de la guerra, se están oponiendo a salir de esta inseguridad y a poder recuperar nuestro país, que en este momento necesita de recursos para poder financiar la guerra. Centeno negó que puedan presentarse 3 informes, uno de mayoría y 2 de minoría,
espera llegar a consensos. De parte del gobierno estamos abriéndonos, flexibilizando el debate, a pesar de que eso tiene un costo político, pero porque nosotros sabemos que no estamos en momento de campañas electorales, estamos para sacar al país del hueco y del déficit en el que está, y del crimen y de la violencia en la que está. Espero que si nosotros estamos poniendo de nuestra parte, cediendo, que ellos también puedan ceder con una medida temporal. Posibilidad de llegar a acuerdos que tiene una piedra de choque, la negativa de bloques legislativos de dar paso a un incremento del IVA. Así lo expone el vicepresidente de la Comisión y representante de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, quien insiste en concretar otras vías. El incremento del impuesto a la salida de divisas, que al subir 2 puntos porcentuales permitiría una recaudación alrededor de $600 millones. La necesidad también de gravar con un impuesto a las grandes fortunas sobre $1,5 millones. La necesidad también de que se pueda aplicar un impuesto a los consumos especiales que también permitiría una mayor recaudación y sobre todo no perjudicaría a la clase media y a la clase popular. Si no existe consenso para que la Comisión de Desarrollo Económico emita un informe para primer debate, el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su último inciso, señala que será el Pleno del Parlamento el que debata sobre el texto de la iniciativa enviada por el Ejecutivo. Javier Ceballos, Noticias 7. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que la Corte Constitucional negó una recusación interpuesta por un grupo denominado Provida en contra de 2 juezas que integran el tribunal que analiza el caso de Paola Roldán y su pedido para despenalizar la eutanasia en Ecuador. ¿Qué significa esto? A continuación los detalles. Dice que entre más días pasan, peor es el dolor. Paola Roldán, quien sufre desde hace 3 años de esclerosis lateral amiotrófica ELA y vive inmovilizada en una cama y requiere ayuda hasta para los cuidados más elementales, no ha dejado de comunicar lo que es vivir con esta enfermedad. Para calmar su sufrimiento, ha pedido a la Corte Constitucional que se legalice la eutanasia o muerte asistida en el Ecuador, pero esa historia no es nueva. Lo hizo hace 5 meses y hasta ahora espera una respuesta por parte del organismo. Su solicitud ha tomado más del tiempo que ella hubiese querido. ¿Pero por qué? Una de las causas podría haber sido una acción legal que interpuso la organización llamada Dignidad y Derecho, identificada como Provida. Fue específicamente una recusación en contra de 2 juezas del tribunal que debe evaluar la demanda de Paola. Esta organización Provida considera que las 2 juezas han trabajado y serían supuestamente cercanas al abogado y académico Farid Simón, que patrocina a Roldán. Aunque en un comunicado la organización Dignidad y Derecho asegura que la solicitud de recusación no detiene ni demora la tramitación de la causa, Paola ya ha reaccionado y lo hizo a través de su cuenta de X. ¿Grupos Provida? Yo también soy Provida. Provida digna, Provida con sentido, Provida sin exceso de dolor. Aquellos que se adueñan del título Provida y a los que secretamente están detrás fabricando esas artimañas, les invito a que se amarren a su cama 1 semana, no 3 años y medio como a mí me ha tocado, a que dependan de alguien más para absolutamente todo, a que sientan hambre y que tengan terror de comer porque pueden atorarse, a que sus sueños se desvanezcan por completo, a que sus seres queridos no les puedan abrazar y ustedes tampoco a ellos. Qué fácil ha sido para tantos juzgarme y señalarme sin tener idea de lo que vivo diariamente. El mundo está lleno de dueños de la verdad. Lo que necesitamos es más compasión, más empatía y más capacidad de soltar nuestras ideas para amar más al prójimo. Al siguiente que quiera escribirme para juzgarme, para decirme cómo debo vivir mi vida o para moverse tras las sombras para que la Corte no pueda decidir con humanidad, apego al derecho y al laicismo, no lo haga a menos que se haya puesto en mis zapatos por al menos un ratito. Sin embargo, ya no habría impedimento posible para que la Corte decida. Esto lo ha informado Simón. La Corte no aceptó como prueba unas fotografías captadas en una reunión en una universidad en la que las juezas aparecen con el letrado y otras personas, pues considera que un observador razonable no podría objetivamente fundar una sospecha de parcialidad basado en una fotografía oficial de un centro académico. ¿Y sobre el caso? El pasado 20 de noviembre, la Corte Constitucional celebró la primera audiencia, en la que Roldán participó mediante una videoconferencia. Su mensaje fue que ha vivido una vida plena y que lo único que merece es una muerte con dignidad. Andrea Orbe, Noticias 7. Que lo único que merezco es la vida y la muerte con dignidad.
Y vamos a cambiar de tema. Ahora preste atención. Las multas por mal uso del metro en Quito ya tienen normativa. Manuela Bedón se encuentra desde la estación de San Francisco y nos cuenta qué opina la ciudadanía. Buenas tardes, Manuela. Buenas tardes, estudios amigos televidentes. Así es, yo me encuentro desde la parada San Francisco del metro de Quito en el centro de la ciudad, donde hay mucha afluencia de gente. Yo me encuentro aquí para comunicarles que ya a partir de las próximas semanas van a haber multas para las personas que hagan mal uso de este medio de transporte. Estas multas irán desde los $115 hasta los $460, es decir, un salario básico unificado. Las multas van desde lo leve, muy grave y grave. Son 3 categorías en realidad. Entre las graves pueden estar destruir o dañar las instalaciones del metro, obstaculizar los espacios de desplazamiento, y en las muy graves está el realizar actividades económicas o de comercio, violencia, acoso entre usuarios, acceder a los andenes, invalidar o pagar el acceso a la respectiva estación. Todo esto fue aprobado en el Consejo Metropolitano y han dicho que tienen 180 días para implementar y pues socializar esta normativa con la ciudadanía. Pero ¿qué dicen los usuarios del metro de Quito? ¿Están de acuerdo? Escuchemos. Yo pienso que está bien. De una manera u otra, algo se debe hacer a las personas que hacen vandalismo en el metro, ¿no? Más que todo para cuidar el bien y el patrimonio de la ciudad. Y como esto nos sirve para todos también. Y nos ayuda más que todo a movilizarnos de una manera mucho más rápida que antes. Sí, buenos días. Me parece muy bien porque debe haber una reglamentación en la cual todo ciudadano debe cancelar porque comete sanciones, cosas que no debe en el metro, y así podemos conservar esta buena obra. Hasta el momento usted ha visto tal vez que haya un mal comportamiento o algún tipo de normativa que no se esté respetando. No, creo que la ciudadanía tiene ya conciencia de que debe respetar y cuidar lo que uno tiene en la ciudad. Que son nuestros impuestos que estamos ahí también y es nuestro dinero y todos deberían colaborar y mantener la lucridad de todas las personas que vengan de afuera y vean lo que está bien aquí el metro. Eso debería siempre haber un continuo comunicación para que las personas vayan viendo y cuiden lo que es nuestro, pues porque es nuestro, no son plata nuestra. Claro que sí. Ahora, ¿qué opina usted de que estos valores vayan entre los 115 y los $460, que es mucho más de lo que se había previsto en un inicio? Ahí está. A ver, lo que pasa es que la obra tiene un monto muy alto y tienen de alguna manera recuperar. Me imagino que esa es la idea que tienen, porque si multan poco, realmente la gente no va a tener conciencia. Desde el inicio del uso del metro de Quito, la empresa operadora ha asignado a guías educativos para que informen a la ciudadanía cómo debe utilizarse este medio de transporte, cómo debe ser la convivencia con otros usuarios, y va a ser la misma empresa operadora la que esté a cargo de realizar el manual y especifique y defina exactamente cuáles van a ser las infracciones leves, graves y muy graves. Esa es la información que tenemos por el momento. Volvemos a estudios con más. Muy buenas tardes. Gracias, Manuela, por el reporte desde una de las estaciones del metro de Quito. Y ahora les contamos que el gobierno solicitó a Estados Unidos que ecuatorianos sean favorecidos con el sistema de protección temporal que les permita trabajar en ese país. Así lo dio a conocer la canciller Gabriela Sommerfeld, quien además dio detalles de la cooperación internacional alcanzada. Olga Velasco nos tiene más detalles. Buena tarde. Así es, buenas tardes. En un conversatorio con los medios de comunicación, la canciller Gabriela Sommerfeld dio detalles de los 60 días de gestión. En este espacio se pronunció sobre el dictamen de la Corte Constitucional, sobre el Tratado de Cooperación Militar Marítima entre Estados Unidos y Ecuador en la lucha contra el tráfico de drogas. Pues la Corte determinó que no es necesario que el trámite pase por la Asamblea Nacional. Escuchemos las declaraciones de la canciller. Este rato lo que corresponde es que el presidente emita un decreto y sea conocido e informado a través de nota diplomática hacia los Estados Unidos. Esto es una muy buena noticia, por lo cual nos reduce tiempos para poder implementar. Además de estos tratados, la Corte Constitucional ya se había pronunciado en 2023 sobre un acuerdo de vigilancia aérea que tampoco se requiere de revisión de la Asamblea, lo que permitirá que de manera temporal militares y funcionarios estadounidenses puedan colaborar con las Fuerzas Armadas ecuatorianas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, lo que no implica una base puesto que la Constitución lo prohíbe. Pero todo esto tiene que ser bajo la autorización del Ministerio de Defensa. Y justamente esta semana están
la comitiva de 15 personas, reuniéndose con cada una de las instituciones y los ministerios que tienen que ver con temas de seguridad en el Ecuador, que tienen que ver con temas de justicia, asamblea, fiscalía, para poder empezar a implementar los acuerdos. Además, la canciller explicó que se solicitó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos apoyo para que los ecuatorianos sean parte del sistema de protección temporal denominado TPS, puesto que se prevé que en ese país exista al menos 1.2 millones de ecuatorianos de manera irregular. Por el estatus de conflicto armado no internacional, podemos solicitar a Estados Unidos que implementemos este estatus de protección temporal para los ecuatorianos que teniendo lugar de residencia, no son residentes de Estados Unidos, lugar de residencia en Estados Unidos y que no están regularizados, pueden obtener una regularización temporal mientras dure esta situación en el país para que puedan acceder a un certificado que les permita trabajar. Finalmente se pronunció sobre las condiciones de trabajo para ecuatorianos en Israel. Indicó que son 25.000 plazas de empleo con un sueldo de $1.800 con una estadía mínima de 6 meses a 5 años. Estas fueron todas las declaraciones que entregó la canciller a los medios de comunicación y con esta información retornamos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Muchísimas gracias por ese reporte y ahora es momento ya del segmento deportivo con Ana Libasco.